Esa es la prueba más fuerte que podemos tener, de no dudar de que realmente, hermano, si dice la palabra que antes de la fundación del mundo ya estábamos usted y yo en Cristo, eso yo sé que es verdad. El Espíritu Santo me da la convicción de que tú y yo ya le pertenecíamos al Señor. Ya nos habían escogido antes de la fundación del mundo, ya nos habían escogido. Había muchos, muchísimos, pero te escogieron a ti y me escogieron a mí. Fíjese nada más. Bueno, si usted se recuerda, el domingo mencionamos algo, ¿verdad? En la prédica de quiénes somos los escogidos, ¿verdad que sí? ¿Se acuerda? Ah, qué bueno. Bueno, ya no voy a mencionar eso, pero el tema de hoy es los metatiteni de Dios. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? Fíjese que eso fue lo que sucedió cuando tú y yo venimos a nacer en esta tierra y entramos en un cuerpo. Hermano, participamos, dice la Escritura, que así como los hijos participaron de carne y de sangre, así mismo el Señor, el Hijo de Dios, vino a participar de carne y de sangre. O sea que ese participar, hermano, nos hace creer, pensar, y nos explica más adelante el apóstol Pablo, que verdaderamente esta condición, este cuerpo, esta sustancia en la que nos movemos en esta tierra, esto no es lo original, esto no es lo importante, porque si no, el Señor Jesús hubiera quedado aquí con este cuerpo, ¿verdad? Pero dice la Escritura que el Señor resucitó y en un cuerpo de gloria. Dice la palabra que estaban los discípulos, hermano, allá estaban ahí llorando y tristes y orando y todo, cuando el Señor ahí estaba ya en medio de ellos. ¿Y alguien fue a abrir la puerta? ¿Alguien, el Señor tocó para presentarse delante de ellos? El Señor entró a través de la pared, de la puerta, de yo no sé, pero el Señor no tuvo problema con entrar a donde ellos estaban. ¿Tenía un cuerpo como el tuyo y el mío? ¿Ya cuando resucitó tenía un cuerpo como el tuyo y el mío? Claro que no. Alguien tenía que haberle abierto la puerta, pero ya no era el mismo cuerpo, ya no era la misma sustancia. ¿Qué fue lo que pasó? Hermanos, si estábamos nosotros allá en Él, estábamos allá en Cristo antes de la fundación del mundo, estábamos en Él. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué venimos a nacer? A participar de carne y de sangre. ¿Por qué estamos en un cuerpo tan horrible? No por lo gordo o lo flaco, sino, hermano, la sustancia, la carne, la sangre que nosotros, de la cual participamos. Esto es, perdónenme, esto es basura. Es basura. Yo se lo he dicho, lo hemos mencionado. No lo bañes 3 días, a ver quién te aguanta. Esto, hermano, esto es horrible. No cuides ese cuerpo con lo necesario. Y hermano, este cuerpo empieza a destruirse. Mira lo de Lázaro, el cuadro ahí con Lázaro. ¿Cuántos días tenía de muerto? 4 días, ni la semana completa. Y ya que día el tipo, el cuerpo se descompone. El cuerpo es hermano, la figura de lo que realmente reside en este cuerpo. ¿Sabe qué es lo que vive en este cuerpo? No, pues yo, pastor, no, hombre. Lo que vive en esta carne, hermano, en esta carne es el pecado. Es el pecado, simplemente. Esto es de perdición. Esto es algo a que no nos debemos de aferrar, sino al contrario.
a anhelar ser libertados de esta cárcel. ¿Sabe que esto es una cárcel? No, hermano, al que no ha entendido muchas cosas, o menos que las que usted ha entendido, se aferran a este cuerpo y lo cuidan tanto y se hacen cirugías plásticas y hermanos se inyectan por acá y por allá, y Dios mío, ¿qué tal no hacen para verse? Es más, todavía hasta el sol de hoy van a seguir buscando la fuente de la eterna juventud, porque quieren seguir igual, porque no quieren que se deteriore este cuerpo. Pero ¿dónde está esa fuente? Hermano, para esta carne, para este cuerpo, no existe esa fuente. Lo que sí existe, y es verdadero, y es fiel, y es glorioso, es, hermano, la fuente de vida eterna, pero para el alma. Y ese es Jesucristo nuestro Señor. Ese es nuestro Salvador. ¿Y qué creen? Nosotros no lo encontramos. Él nos encontró a nosotros. Dice que Él nos amó primero a nosotros, no nosotros a Él. Mire qué maravilloso. Pero bueno, volviendo al punto, fíjese que ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué efecto hubo? ¿Qué fue lo que sucedió, hermano, para que nosotros tuviésemos que nacer en esta tierra? La palabra metatitemi, hermano, es del griego, que realmente lo que quiere decir es lo que sucedió a muchos hombres de Dios en la antigüedad, y que hoy en día, créame, va a venir a suceder también de una forma maravillosa, gloriosa, como lo ha hecho el Señor en la antigüedad. Esto es algo glorioso, algo maravilloso, algo que es increíble a la mente natural, pero que si el Señor lo dice y el Señor ya lo hizo con algunos siervos, eso es algo real, algo contundente, algo que vamos a poder ver o experimentar también. Es glorioso esto. Fíjense que Hebreos capítulo 11, acompáñenme ahí, Hebreos capítulo 11, verso 5, habla de algunos que pasaron por este proceso. Hebreos 11, verso 5, ¿lo tienen? Por la fe, Enoc, ¿qué fue? Fue trasladado, dicen otras versiones, fue transpuesto. Bueno, en griego, ese traslado se llama, ya me lo quitaron, se llama ¿qué? Ahí ya se lo aprendió. ¿Qué? Metatitemi, ok. Esa palabra lo que quiere decir, hermano, es traslado o traspuesto. Entonces, lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a empezar a ver, y que no creo que terminemos, es maravilloso, porque sabe que algo así sucedió con nosotros, pero en un plano totalmente espiritual. Sabe, hermano, que ay, Dios mío, es que es tan difícil explicar a veces, pero yo sé que el Señor lo va a poder poner en su corazón, aclarar en su corazón y creerlo usted también. Fíjese que Enoc, dice ahí la palabra, fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado. No fue hallado, ¿por qué? Porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice la palabra, ¿verdad? Entonces dice también en el verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y después dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Mira lo que hace la fe de un hombre. Condenó al mundo y fue hecho heredero
de la justicia que viene por la fe. Mire qué maravilloso. Ahorita vamos a ir explicando un poco esto. Por la fe, verso 8, Abraham siendo llamado, ahí hay una clave, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. A ver, dígame usted, hermano, en todos los años que lleva de cristiano, le ha tocado salir, claro que por mandato de Dios, sin saber ni para dónde va. Le ha tocado. Yo creo que a más de uno nos ha tocado, por mandato de Dios, que hayamos tenido que salir, movernos de donde estábamos y que realmente no teníamos un destino fijo, no sabíamos ni a dónde realmente nos íbamos a quedar, a asentar, pero que teníamos que movernos. ¿Sabe? Esto es algo, hermano, tremendo, es algo maravilloso, porque cuando hablamos de traslados, empezamos a ver a través de la Escritura que, por ejemplo, Moisés, usted se recuerda de Moisés, que ya, hermano, no, mire, es que los traslados no es solo de vivos, eso es lo más tremendo. El traslado no solamente Dios lo hace de vivos, de gente viva, sino el traslado también Dios lo ha hecho, hermano, de muertos. Y dices, ¿cómo? ¿Por qué? Fíjese que dice la Escritura que ya muerto Moisés, ¿quién se quería robar el cuerpo de Moisés? ¿Quién fue luego a quererse robar el cuerpo de Moisés? Ya no era Moisés. Moisés ya había, hermano, ya había partido, ya solo el cuerpo quedó ahí. ¿Quién quería aprovechar el cascarón? ¿Quién quería aprovechar el cuerpo de Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué lo quería? ¿Qué hay, hermano? ¿Qué misterio hay o había? Porque por lo que representaba Moisés, el libertador de Israel, dice la Escritura que el hombre, hermano, oh Dios mío, que Dios usó y manifestó su gloria de una forma maravillosa, como no lo ha hecho ya después con ninguno, claro, a excepción del Señor Jesucristo. Pero con ninguno hizo el Señor lo que hizo a través de Moisés: abrir el mar, hermano, tocar la peña y salir el agua. Bueno, todas las maravillas que Dios, hermano, hizo a través de la vida de Moisés. Bueno, independientemente de los criticones, los chismosos, ¿verdad?, que andaban en el pueblo murmurando siempre contra Moisés y contra Dios, independientemente de esos, todo el pueblo, la mayoría, amaba a Moisés. ¿Sí o no? Todo el pueblo respetaba a Moisés. Los que estaban cerca de él, hermano, Dios mío, lo querían muchísimo. Bueno, Josué, no vamos lejos, Josué, hermano, alguien que sirvió a Moisés de cerca, que lo conoció, pero muy, muy de cerca. Josué fue uno que recibió un galardón maravilloso de parte de Dios también. Pero volvamos con Moisés. El diablo quería robarse el cuerpo de Moisés. ¿Quién llegó a arrebatarle el cuerpo? A Satanás. Mire, hermano, ¿por qué pelearse por un cascarón si ya no estaba ahí Moisés? ¿No se le hace curioso eso? ¿Por qué Miguel, el arcángel Miguel y Satanás tuvieron que disputar, hermano, pelear por el cuerpo de Moisés? También dice la Biblia, mire qué tremendo, dice la Escritura que Dios mismo, Dios escondió el cuerpo de Moisés. Y yo no dudo que muchos y muchos arqueólogos, hermanos, desde aquel entonces hasta el sol de hoy, sigan buscando y rascando aquí, rascando allá, para ver dónde está el cuerpo de Moisés. Pero Dios lo escondió. Dios lo trasladó
Dios ¿a dónde se lo llevó? Mire qué tremendo. Bueno, esto es algo maravilloso, algo que Dios, hermano, hizo en ese momento con Moisés, con Enoc, Elías. Elías, ¿se recuerda de Elías? Elías no murió. Dice la palabra, hermano, que Elías fue arrebatado, ¿verdad? En un torbellino. Descendió un carro de fuego. Y en medio del torbellino, Elías, hermano, fue levantado, fue arrebatado. Él no murió. ¿A dónde se llevaron a Elías? No, pues si estaba en Medio Oriente, se lo trajeron acá a Occidente, dicen, ¿no? Se vino acá a Estados Unidos. No, hermano. Elías también fue trasladado. Y mire qué tremendo. Moisés y Elías, después de miles de años, hermano, en el monte de la transfiguración, hablando con el Señor Jesús. El Señor, hermano, y con una luz maravillosa, sus vestiduras blancas, dice la palabra que Él estaba hablando con Elías y con Moisés. ¡Qué tremendo! ¿A dónde se los llevó Dios? Bueno, también dice la Escritura que no sabe, el tipo no sabe, dijo: yo no sé, a mí ni me pregunten, yo no sé si fue en el cuerpo, fuera del cuerpo, en el espíritu o cómo fue. I don't know, dijo él. Yo no sé, pero a mí me llevaron al tercer cielo. Ese paraíso glorioso, cosas inefables, cosas maravillosas, cosas que ni siquiera las puedo describir. No hay palabras en la tierra para describir lo que a mí lo que a él, dice el apóstol, ¿verdad?, le mostraron allá en ese lugar. Mire qué tremendo, hermano. Y él fue y regresó. Es más, no fue y regresó. Lo llevaron y lo trajeron, que es diferente, dijo aquel, ¿verdad? A él lo llevaron y lo trajeron. Fue un traslado, hermano, glorioso, maravilloso. Y el apóstol Pablo siguió manifestando, hermano, el poder de Dios. La gloria de Dios se manifestaba a través de él, después de haber recibido esa gran experiencia. Miren, otro. Este sí está cardíaco, como dijo aquel. Mira, hermano, a este se lo llevaron, Dios mío. Primero se lo llevaron a la panza de un gran pez. No voy a decir ballena, la Biblia no dice ballena. No se vaya ahí con la tradición. Y además ya le dije, esa ya hay ballena. Ahí no cabía Jonás. El otro era un gran pez, dice la palabra. Hermano, y desde ahí, dentro del gran pez, Jonás, hermano, clama a Dios. Pero no fue solamente hasta ahí. El traslado de Jonás lo llevaron hasta el Seol. O sea, a ver, vamos despacito. El gran pez se lo tragó, ¿verdad que sí? Ya, se lo tragó, no lo masticó, se lo tragó, literalmente. Porque si no, el pobre ya no hubiera podido ni. Pero hermano, se lo tragó el gran pez. Y después de eso, se supone que para poder ir al Seol, tuvo que haber muerto. Tuvo que morir. Jonás murió. Y desde el Seol, Jonás clama a Dios. Wow, no, mire, yo no sé usted, pero esto está tremendo para digerirlo. No se me vaya a empachar hoy. Pero hermano, si usted va analizando punto por punto, parte por parte, se va a ir dando cuenta que la palabra habla de esos traslados de una forma maravillosa. Ahora, hay otros traslados que no necesariamente tienen que ser a dimensiones
tan gloriosas, ¿verdad? Como el tercer cielo, o tan terribles como el Seol, o hermano, no, también hay traslados que sucedieron, y créame, en esta etapa, en este ambiente natural, que el Espíritu de Dios trasladó a un hombre de un lugar, de una ciudad a otra, para encontrarse, hermano, con quien tenía que darle el mensaje y la enseñanza que Dios quería poner en el corazón de aquel eunuco. ¿Se acuerda de Felipe? Sí, con F, no con G. ¿Se acuerda de Felipe? Mira, hermano, aquel fue trasladado, dice la palabra, por el Espíritu fue llevado. ¡Ay, santo! O sea, que teniendo en cuenta la experiencia del apóstol Pablo, la experiencia de Moisés, la experiencia, hermano, de cada uno de los que hemos mencionado, podemos entonces nosotros creer realmente, definitivamente, que Dios lo hace y lo puede seguir haciendo. ¿Sí o no? Yo no encuentro en ninguna parte de la Escritura que diga: con Felipe se acabaron los traslados, con el apóstol Pablo se acabaron los traslados. Dice la Escritura que eso es parte del reino de Dios, el que te seas llevado para conocer otras dimensiones. Esto es glorioso, esto es maravilloso. Mire, yo no sé si ustedes han oído, a lo mejor no, ¿verdad? Pero le voy a comentar esto. Hermano, los brujos, los hechiceros, que el Señor reprenda al diablo, esos hablan también de ese viaje astral que pueden hacer. ¿Y será que lo hacen? ¿Será que lo hacen realmente? ¿Será que lo pueden hacer? ¿Qué dice usted? ¿Lo hacen o no lo hacen? Sí. Claro que lo hacen, hermano, porque el mundo espiritual es así. Está regido por espíritus, hermano, espíritus como el suyo, como el mío, dado por Dios, espíritus o nuevas criaturas engendradas por el Espíritu Santo, o espíritus que se rebelaron, se sublevaron contra Dios y entonces se volvieron al reino de las tinieblas. Dice la Escritura que los aires están infestados de demonios. ¿Verdad que sí? Si no me la cree, pues lea la palabra. Pero la Biblia dice que los aires están infestados de demonios. ¿Sabe lo que es estar infestado? Por aquí pasó, creo, no sé si hace 2 años o aquí en Shelbyville, 2 o 3 años, no recuerdo bien, que andaba una infestación, si se puede, si creo que así se dice, ¿cómo se llaman esos animalitos? No, eran esos que se anidan en los colchones, en los muebles, no recuerdo si eran chinches o eran garrapatas, pero hermano, Shelbyville, salió en las noticias que había peligro en Shelbyville de que se infestara este lugar de esos animales. Entonces dieron muchas cosas ahí hermano, ¿cómo se llama? Orientación para que evitáramos cada uno el tener esos animales en casa, ¿verdad? Pero infestado, hermano, un colchón infestado de esos animalillos. ¿Se imagina dormir en un colchón así? Ay, hermano, qué terrible. Y nosotros nos estamos moviendo, estamos caminando, estamos viviendo en una tierra, peregrinando en una tierra infestada de demonios. El Señor mismo lo dijo: hermano, yo os envío como ovejas entre lobos. O sea, que cuando nosotros pensamos, hermano, cuando nosotros estamos ya tratando de poder en nuestra mente y en nuestro corazón, más que en la mente, creerle a Dios en lo que estamos hablando,
créeme que la palabra se va abriendo y se va revelando y vas entendiendo muchas y muchas cosas. Algunos, y a lo mejor alguno aquí también, han tenido experiencias en sueños. Y quiero entrar un poquito en esto. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero bueno, dinos. Yo pastor, yo tuve un sueño y Ajá. a la pastora y le dije, Sí. pero pastora, tuve este sueño así, y cómo miraba los aires que están llenos de demonios, esos, Ujú. y el colegio, pues sí, he visto cómo están llenos los aires Ya. de demonios. Sí, la palabra lo dice. Y a lo que yo me refería también gracias a Ana, es a esto. Yo no sé si a usted le ha pasado esta experiencia. Me han comentado esto también, que en el sueño usted visita un lugar y cuando llega a ese lugar, usted dice, este ya lo conozco, yo he estado aquí. Nunca había sido ahí, pero tú en ti percibes, te das cuenta de que ya habías estado en ese lugar. En lo físico, tú has ido de vacaciones, has ido a visitar algún otro lugar y llegas ya en el plano físico, en lo literal, llegas a ese lugar y de repente, a mí me pasó, de repente miras el lugar, estás caminando por ahí y ya sabes lo que hay detrás de ese monte, de esa montaña o de esas rocas o de lo que sea. Ya sabes lo que hay y nunca has ido a ese lugar. Es primera vez que estás ahí en ese lugar. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hermanos, son cosas que pueden ser como inexplicables para la mente humana. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que muchas de esas experiencias, hermano, las hemos vivido sin ni siquiera nosotros darnos cuenta de lo que está pasando. Y yo le quiero decir, mire, por ejemplo, después de Felipe, también hay traslados que, bueno, se le pueden llamar naturales, porque a veces Dios da la orden, Dios, o sea, estamos hablando de los traslados que vienen de Dios, ¿verdad que sí? De parte del Señor. Hay otros traslados que no son del Señor y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y donde nosotros tenemos que, hermano, alejarnos de toda esa situación. Pero de eso vamos a hablar, yo me imagino que va a ser ya la próxima semana. Pero hoy te quiero decir esto. Dios, hermano, también muchas veces nos dice, huye de ese lugar. Ay no, ¿cómo Dios va a querer que sea cobarde? Ay no, huir es de cobardes, ¿cómo cree, pastor? Mire, hermano, no Dios mismo hizo que su hijo Jesús, siendo un niño, huyeran de ahí de Jerusalén y se fueran a Egipto. ¿No Dios lo hizo? ¿Dios dio la orden, sí o no? ¿Por qué tenía que huir? ¿Por qué, si Dios tiene todo el poder para cubrir, para defender, para destruir a los enemigos, por qué Dios le dijo a José y a María, tomen al niño y váyanse para Egipto? Salgan de Israel. ¿Por qué? Mire, qué tremendo. ¿Sabe que hay traslados, estamos hablando de eso, que llevan a los ungidos? Mire, quiero quitar esto es erróneo pensar de esta manera. Los ungidos no somos solo los ministros, los pastores. Los ungidos somos todos los que el Espíritu Santo, hermano, ungió, selló, y que ahora somos hijos de Dios. Amén. Dios nos ha llamado a todos que somos ya ungidos por el Espíritu Santo. Entonces, ahora sí, ungido, hermano, Dios puede trasladar ungidos
para ser tentados por Satanás? ¿Qué usted cree? Ay, no, pero si la oración dice, líbranos de la tentación. Dios traslada ungidos para ser tentados por Satanás. No me la saqué de la manga, eso está ahí en la Biblia. Dice que después, hermano, de que el Espíritu Santo llenó al Señor después de bautizarse, dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto, al ungido de Dios, al más glorioso, al perfecto, a su Hijo. El Espíritu de Dios lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Para ser tentado. Y Jesús enseñó el Padre Nuestro: líbranos de la tentación. Es que Dios es el único que nos puede llevar a ser tentados, o el único que nos puede librar de la tentación. Él no tienta. No me vea feo. Dios no tienta. El trabajo sucio lo hace aquel que se rebeló contra Dios. Por eso es que Él tiene vasos de honra y vasos de deshonra. Por eso es que Él tiene quien hace el trabajo sucio. Pero a su Hijo lo llevó, hermano, para que lo tentara el diablo. Dios prueba, no tienta. Sin embargo, Dios lo hizo con su propio Hijo. Pero también hay traslados, hermano, que tienen los dos conceptos, fíjese. Hay traslados que son naturales, son en esta dimensión, porque uno va de su propia cuenta, por su propio pie. Te vas de un lugar a otro cuando escuchas de Dios que tienes que moverte, que para salvarte tienes que moverte, para salir al paso de lo que viene, hermano, a ese lugar, tienes que moverte inmediatamente. No, pero mi casa, no, pero lo que yo deja todo lo que tú hayas tenido ahí, olvídate de todo eso, sal de ahí, porque hay peligro. Y por propio pie, entonces se da el traslado. Pero en este tipo de traslado, fíjese que ahí fue natural y fue sobrenatural. Sobrenatural porque fue guiado por ángeles. ¿Se acuerdan de Sodoma? Sodoma y Gomorra. ¿Iba a ser destruida esa ciudad? ¿Verdad que sí? Pero Dios dispuso, hermano, sacar a Lot de esa ciudad y a su familia, claro. Y lo sacó. Dice la palabra ahí, hermano, que ellos salieron junto con los ángeles. Ellos salieron, pero los ángeles dieron una orden: vayan siempre, vamos, y van a subir a la cumbre de aquel monte, el monte Zoar, y allá hay otro misterio, hermano. Pero no volteen atrás, sigan hacia adelante. Y bueno, la más curiosa de la familia tuvo que voltear, y en estatua de sal se convirtió. Esa lotita, va. Bueno, quedó ahí hecha estatua de sal. La curiosidad mató al gato, dicen, va. Y mira, hermano, Lot sigue adelante, va y sigue. Pero en ese traslado, en ese escape que tuvieron, también se dio algo tremendo. Usted conoce bien la historia de Lot y sabe, hermano, que decide no subir hasta lo más alto. Sabe que cuando Dios provoca esos traslados, quiere
que salgamos de la situación, de la condición en la que estamos, para que subamos a lugares altos, a niveles más altos. Y estoy hablando, hermano, no en lo natural, estoy hablando en lo espiritual. Dios siempre va a querer que nosotros crezcamos, que vayamos a otro nivel. Pero a veces la terquedad, a veces la necedad, y yo no creo que haya sido curiosidad solamente de doña Lotita. Yo creo, hermano, que ella tenía algo más que curiosidad. A veces no queremos soltar tan fácil muchas cosas, aunque Dios nos está diciendo: suéltalo, olvídalo, déjalo atrás, no voltees. O sea, ya no te tomes el tiempo para estar pensando en eso. Sigue adelante, sube, porque allá arriba vas a experimentar algo maravilloso, glorioso, y mejores cosas hay para ti allá arriba en la cumbre. Pero aquella quiso, hermano, todavía añoraba a sus... Yo no sé qué pasó por la mente de doña Lotita, pero se quedó hecha estatua de sal. Ahí se quedó. ¿Sabe? Yo creo, hermano, que cuando la palabra enseña y dice de todos estos traslados, también, yo no sé usted si ha creído con todo su corazón, hermano, que viene un traslado maravilloso para todo el pueblo de Dios. Algunos dicen que no es cierto, dicen que eso eso no va a pasar. Otros dicen que es después de la gran tribulación, otros en medio de la gran tribulación. Bueno, cada uno tiene su rollo, ¿va? Pero la Biblia dice la verdad. La Biblia dice exactamente cuándo y cómo va a suceder. El apóstol Pablo lo explica claramente. Y sabe, en ese traslado, que también las traducciones han llamado arrebatamiento de la iglesia, ahí se va a experimentar algo maravilloso. Y lo más tremendo es que, hermano, no podemos ser trasladados en este cuerpo, en esta carne y con esta sangre. No se puede. Ahí sí vamos a ser transformados, dice el apóstol, y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Mire qué maravilloso. Se queda, hermano, lo que no sirve y se entra en un cuerpo de gloria, donde entonces dice: seremos arrebatados, trasladados, levantados. Algunas traducciones dicen en las nubes, otras dicen con las nubes. El punto es, hermano, que cuando habla de las nubes se refiere a los millares y millares de ángeles que vienen con el Señor, que obedecen al Rey de la Gloria y que Él envía para resucitar primero a los que han muerto o dormido en Él, y después los que hayamos quedado vivos, dice, seremos transformados. Antes de ser trasladados hay una transformación. Y como que el traslado y la transformación van así como que, hermano, van entrelazadas, porque cada uno en su misterio tiene una gran explicación. Después de que veamos esto un poquito más profundo de los traslados, vamos a hablar de lo que es realmente las transformaciones. Y sabe, quiero dejarle algo así nada más para que usted le pida a Dios y bueno, ore y venga ahí con ganas de que Dios le enseñe. Fíjese, hermano, que alguien dijo que el hombre evolucionó. Ya se acuerda, ¿verdad? Que algunos tengan cara de chango, pues es otra cosa, pero hermano, algunos que no están aquí ninguno, ¿verdad? Aquí no hay ni uno. Pero hermano, aquel se atrevió a decir que el hombre evolucionó del mono, y hasta la fecha todavía no encuentran el eslabón perdido. Imagínense esa mentira. Pero bueno,
Fíjese que la palabra de Dios nos enseña, nos dice, hermano, que el hombre, los hijos de Dios, bueno, fuimos engendrados por el Espíritu Santo, pero hay un proceso de crecimiento, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿O todos estamos igual que cuando nos llegamos a Cristo? Bueno, si usted no ha crecido, es un enano, pues allá va, pero hermano, el Señor dispone todo para que nosotros vayamos creciendo en el Señor. Ahora, fíjese bien, ese crecimiento, la palabra lo enseña, hermano, en la raíz etimológica de esa palabra, lo que realmente tiene y quiere decir es evolucionar. ¿Qué le parece? O sea que aquel tipo estaba loco porque lo tomó natural, pero la Biblia enseña que sí evolucionamos espiritualmente, que vamos cambiando, vamos siendo transformados. ¿Qué le parece? Bueno, eso lo vamos a hablar cuando hablemos de las transformaciones, y va a ser maravilloso, porque hermano, el darse cuenta de todo lo que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos, bueno, estamos más relacionados con crecer que con evolucionar, porque cuando hablamos de evolucionar, pues nos acordamos de aquel, ¿verdad? Pero hermano, es simplemente porque estamos acostumbrados a oír la teoría de la evolución versus lo que dice la palabra de Dios. Pero realmente en la Escritura, hermano, lo que realmente dice que nosotros somos llamados, dice la palabra, Efesios 4:13, para que crezcamos en conocimiento, para que crezcamos, hermano, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y sabe cómo se llama eso? Evolución. Cada día que nosotros vivimos, recibimos de parte de Dios una nueva misericordia. ¿Sabe qué opera esa nueva misericordia en nosotros? La gran oportunidad de seguir adelante, de seguir creciendo. ¿Sabe, hermano? Mientras estemos en este cuerpo, hay muchas cosas que no logramos todavía digerir y entender, pero que a la luz de la Escritura nosotros podemos verdaderamente creer, captar y ser, hermano, crecer, vamos a usar esa palabra, crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la palabra, y la palabra es espíritu y es vida, dice la misma. Así es de que son cosas, hermano, que nosotros tenemos que escudriñar, tenemos que leer, tenemos que buscar, tenemos que ver de qué manera es que Dios ha dispuesto todo esto que Él está haciendo, pero para bendición de nuestras vidas. Quiero decirles, y voy a traerles ese dato la próxima semana, y espero en Dios que pueda traerles el video de, hermano, los sucesos que se están dando ahorita allá en Medio Oriente. No estoy hablando de las decapitaciones y de la persecución de cristianos y todo lo que ya usted ha oído y lo sabe. Estoy hablando de lo que le mencioné hace 2 semanas o 3, del gran avivamiento que está habiendo en esos países musulmanes de parte de Dios, de ese avivamiento tan glorioso que, mire, hay testimonios vivos de que, hermano, y es algo sobrenatural, cómo está operando, el hecho de que Jesús mismo, hermano, les está hablando y los está atrayendo y se les está apareciendo. Ay, no, eso va en contra de la palabra. Ay, no, eso, hermano, y no se le apareció ahí al apóstol Pablo, bueno, a Saulo, no lo tiró del caballo, no le habló. ¿Y sabe qué? Solamente, ese es el punto. Mire, solamente Saulo pudo ver al Señor. Toda la compañía que iba con él, todos los que iban con él ese día a perseguir cristianos, no podían ver nada. No sabían qué estaba pasando. Ninguno de ellos vio al Señor, solamente lo vio Saulo de Tarso, el que vino a ser el apóstol Pablo después. O sea, que ahí también hay un misterio, ahí hay algo maravilloso.
es que Dios ya nos escogió, es que ya estábamos en Él, es que Dios ya tiene planes, hermano, con nosotros. Estamos en el propósito de Dios. Es que no hay nada nuevo debajo del sol, dice la Escritura. Ya todo, hermano, ya se ha vivido, ya se ha cumplido. Es más, ni siquiera lo que tú crees que vas a hacer de aquí a 2 o 3 años, o la próxima semana, el próximo mes, ni siquiera es nuevo eso. Ya eso fue. Mire qué tremendo es. Pero la mente humana no lo entiende. La mente humana, hermano, es bien difícil el poder establecer eso y digerirlo y creer que Dios nos puede trasladar en estos tiempos conforme a su propósito, claro, para llevar a cabo el plan que ya tiene Él en cada uno de los que Él escogió. Mire qué tremendo. Y si fuese trasladado usted si fuese trasladado, hermano, sería una experiencia que realmente para estos tiempos eso suena a locura. Ahora, dígame, ¿por qué en estos tiempos no hay ese tipo de gloria? ¿Por qué no se dan esas experiencias? ¿Por qué ahora dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, no se está viviendo toda esa gloria? ¿Por qué? Dios no ha quitado esto. Dios no ha dicho hasta tal fecha va a ser milagros y prodigios y señales. Hasta esta fecha y de ahí para adelante ya no voy a hacer nada. Dios dijo que siempre mientras la iglesia esté aquí, el poder del reino se iba a manifestar. ¿Sí o no? Y la iglesia estamos acá todavía. Algo está pasando. Algo está pasando. Es que se mueve tanto en derredor, tantos argumentos humanos, tantos argumentos religiosos, que, hermano, nos hemos vuelto incrédulos cuando la palabra misma lo está enseñando, lo está diciendo. Dios lo hizo. ¿Por qué hoy no? Por ese espíritu religioso. Y ese espíritu religioso fue el que crucificó el Señor. No fueron los romanos. Fue ese espíritu religioso que tenía Israel y que tiene todavía. Y en ese momento ellos mismos gritaron: crucifícale, crucifícale. Porque lo que hacía el Señor, hermano, era locura para ellos, era terrible, era un escándalo. ¿Cómo va a ser que el Señor Jesús se atrevió a entrar a la sinagoga, al templo de Dios, a echar fuera demonios? ¿Cómo? Eso es un escándalo, eso no puede ser. ¿Ese el Hijo de Dios? No, ese es el hijo del carpintero, ese es de allá de Nazaret. Qué bueno, qué bueno puede salir de Nazaret. Es como si le dijeran: qué bueno puede salir del DF. Hermano, qué bueno puede salir de Nazaret, dijeron ellos. Que Jesús en sábado, en el día santo, haya sanado a un ciego. Oh, eso va en contra de la liturgia religiosa. Oh, sanar a la mujer encorvada de 12 años, hermano. Oh Dios, 18 años. 12 fue la del flujo de sangre. 18 años llegando, hermano, ahí, hija de Dios, encorvada. Estaba enferma, decían todos. Sí, estaba enferma. Jesús vino a sanar a los enfermos, ¿sí o no? Pero no era una enfermedad, hermano, que llaman natural. Era un demonio el que la tenía así.
El que la estaba azotando y la tenía encorvada era un demonio. Y fue necesario que el Señor echara fuera ese demonio. Pero eso era en contra de los religiosos. No todos ven, no todos pueden ver al Señor. Y saben, hay muchas cosas en la palabra, muchas revelaciones que Dios tiene para nosotros. El poder de Dios, hermano, el poder y la gloria de Dios no se encierra en un grupito o en un grupo de gente con una mentalidad religiosa. No, el poder de Dios no tiene límites. Mire, qué tremendo. Qué cochinada, perdóneme, qué cochinada hizo el Señor. Si nada más tenía que decirle que recobrara la vista y la podía recobrar. ¿Por qué escupe en tierra, hace lodo y se lo pone en los ojos al ciego? ¿Por qué? ¿Que no se ve feo que y ahí la bola de saliva, hermano? ¿No se ve feo, sí o no? Lo criticaron. Siempre lo criticaron. Lo querían matar. Porque él manifestaba el reino de Dios. Gloria a Dios. El poder de Dios. Amén. En la tierra. Algo fuera de lo común, fuera de lo que el hombre, hermano, cree que es agradar a Dios. Hay tanto que aprender. Y la palabra lo dice, la palabra lo enseña. Pero a veces no queremos recibir ni ver lo que se nos muestra pero tan claramente. Por eso le dije al principio, ¿le cree a los hombres o le cree a Dios? ¿Le cree a los hombres o le cree a Dios? Porque la palabra es la palabra, inspirada por el Espíritu Santo. Lo que diga el hombre, si no está conforme a la Escritura, yo lo desecho. En el nombre de Jesús. Yo lo desecho. Tengo la autoridad y el derecho como hijo de Dios de desechar lo que no viene, hermano, conforme a la Escritura. Y tú también lo tienes. Tú también lo tienes. ¿Sabe? Hay cosas tan maravillosas en la palabra, tan profundas en la Escritura, que muchas veces Dios le dice a uno, no, eso sí no lo sueltes todavía, porque entonces sí se me empacha. ¿Sabe, hermano? Hay cosas que Dios manifiesta tan gloriosas que no lo podríamos nosotros, tal vez no lo podríamos ni digerir. Y a veces nos ocupamos tanto en cosas pero tan simples, tan vanas, que creemos que eso es todo. Y nos pasamos años y años de la misma manera. Y no crecemos. Y no evolucionamos. Y no lo hacemos, ¿por qué? Porque definitivamente a veces no abrimos los ojos a lo espiritual. Nuestro Padre es el Padre de los espíritus. Dice la palabra que Él es el Padre de los espíritus, ¿verdad que sí? Entonces, nuestra lucha, dice también, no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es espiritual. Y dice claramente el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice claramente contra quienes debemos de pelear todos los días. Nuestra batalla está constante. Y esos seres, hermano, mira, Dios es tan maravilloso, Dios es tan glorioso, que depende de la altura, del crecimiento, de cuánto hemos evolucionado o hermano, alcanzado el conocimiento. Es tanta su misericordia que Él permite que tengamos esas batallas, pero con los rangos de demonios.
los cuales no nos van a destruir. Porque déjame decirte que no son las mismas batallas que enfrentó Israel en el desierto con esos 7 pueblos. Esos 7 pueblos que se levantaron en contra de Israel en el desierto, no fue lo mismo que Israel tuvo que enfrentar allá para tomar la tierra prometida. La tierra prometida estaba, hermano, llena de gigantes, hermano, que eran guerreros, que eran desalmados para matar, para descuartizar, para acabar con quien quisieran. Eran gigantes. Los 12 espías vinieron y 10 dijeron: nos van a pisotear como langostas. Son gigantes y son guerreros. Pero habían 2 que habían crecido. Habían 2 que tenían la altura, la estatura para enfrentar a esos gigantes: Josué y Caleb. Y ellos, hermano, habían alcanzado en su corazón la certeza, la seguridad de que si Dios había dicho que esa tierra era de ellos, Dios, no ellos, Dios se iba a encargar de destruir a esos gigantes. Y lo hizo Dios, y tomaron la tierra, y fue una gran bendición para Israel. Pero ahí está la enseñanza. Las batallas no van a ser siempre contra los mismos. Mientras más avanzamos, crecemos, entonces vienen peores para enfrentarse con nosotros. Pero no es con nosotros. Recuerden que Él ya les ganó. Él ya obtuvo la victoria. Él venció al diablo y a todo el reino de las tinieblas. Cristo los venció. Y si estamos en Él y Él en nosotros, entonces somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. No, usted no se pone contento. Pone una cara de tristeza y de: Dios mío. Más que vencedores en Cristo Jesús. No hay quien, hermano, porque nadie que se levante en contra de Dios podrá prevalecer, dice su palabra. Nadie. Por eso creemos en Él. Nosotros creemos con todo nuestro corazón que Él es el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Póngase de pie, que ya usted está casi roncando. Póngase de pie. Vamos a orar, que nos vamos. Unos ojos de borrego medio morir. No, yo sé, hermanos, el cansancio es mitad de semana y bueno, el domingo sí se ve usted, pero pilas, despierto. Aleluya. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.